Y bueno, hoy me toca a mí. Y en estos días, mientras estaba buscando, ¿no?, un poco de la palabra que quería compartirles, gracias Matilde, todo me llevaba a lo que va a suceder en estos días, ¿no?, de esta campaña. Buscaba en la Biblia cosas de las cosas que hacía Jesús cuando estaba en este mundo, ¿no? De todos los milagros, de todas las cosas que Él en su paso iba haciendo, ¿no? Y todo me llevaba a lo que iba a ser estos días, el sábado, ¿no?, 16, 17, donde una vez más se va a manifestar ante su pueblo, donde va a haber muchas obras, muchos milagros, porque así lo creo, ¿no? Está en la palabra de Dios. Y sabía que todo me llevaba al mismo lugar, trataba de buscar una palabra diferente, pero todo me llevaba a lo que era la campaña, a la obra de Dios, de Jesucristo. Y anotaba, ¿no?, unas cositas, decía: cada día falta menos para el día de la campaña y nos vamos preparando para ese día, donde vamos a ver una vez más todo su poder, donde Jesucristo se va a manifestar en todo su esplendor y gloria, donde van a suceder muchas cosas, donde muchos van a poder sacarse ese velo, ¿no?, el velo que pone el mundo en nuestros ojos y que no nos deja apreciar todo lo que es su esplendor y lo que Dios quiere para su pueblo desde el principio. Dios siempre quiso bendecir a su pueblo. No es un show, ponía, no es un espectáculo. Uno no tiene que pagar por venir a buscar de Dios. Y porque así como hacía Jesucristo se paseaba por donde iba buscando a gente que tenía una necesidad. Él hacía sus milagros en la gente que necesitaba. Y hoy lo quiere hacer de nuevo, nuevamente. Dice que hay un propósito para cada uno de nosotros. Para que tu vida pueda sentir esa presencia, te animo a que vengas, ¿no? Que vengas ese día, que busques, si tenés alguna duda, algo que todavía no te deja buscar de lleno de Dios, esta va a ser tu oportunidad, donde vas a sentir su presencia, donde vas a tener un cambio en tu vida. Y qué mejor que hablar de una de las tantas cosas que hizo Jesús, que todo lo hizo por amor al pueblo, por amor a la creación de Dios. Y me venía un versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mientras repasaba la palabra, se me venía a la cabeza, ¿no? Y era hablarle de cómo Jesús hacía su obra. Si nos ponemos a leer la Biblia, hay un montón de historias, un montón de hechos que Jesús hizo, sanando gente enferma, endemoniados, paralíticos, un montón. Hay millones de ejemplos. Pero me fijaba en una que me llamaba mucho la atención. Y es la historia de la mujer que tenía un flujo de sangre. Se me acompañan a Marcos, capítulo 5, versículo del 25 en adelante. Y vamos a leer un poco de este hecho, ¿no?, de esta historia que
que se cuenta acá en la Biblia. Marcos capítulo 5, del 25, versículo 25 en adelante. Vamos a leer primero el versículo 21. Después sí. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Todas estas cosas que mientras lo leía me lo imaginaba el sábado de la campaña. Como cosas similares van a pasar. Y el versículo 25 decía, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Y mientras lo leía, cada versículo que leía me hacía una pregunta. Y de una pregunta me llevaba a otra pregunta. Y uno de los ejercicios que me puse para mí era imaginarme yo en esa multitud, para poder sentir ese momento, ¿no? Decía, esta es una historia conocida por muchos. Y me empezaba esas preguntas que uno cuando va leyendo y trata de encontrarle un razonamiento o una explicación para poder compartirlas con ustedes, me hacía preguntas a mí mismo. Y lo fui, por versículos, lo fui separando, ¿no? Para poder explicarlo. Y una de las partes que habla del versículo del 21 al 24, dice que Jesús pasaba, donde él caminaba, siempre se juntaba gente porque conocía de él. Dice que lo rodeaba una gran multitud, donde había todo tipo de personas, algunos que sabían de él, otros que lo habían oído nombrar, otros querían conocerlo de cerca, otros por curiosidad se acercaban, otros por incredulidad o ignorancia. Al ver la multitud iban a ver qué pasaba. Todos iban a ese lugar e iban a ver qué sucedía. Pero nada de eso, de lo que sucedía a su alrededor, perturbaba a Jesús, porque él sabía bien por qué estaba allí.
Había un propósito. Había una gran multitud, como decía, ¿no? De cientos, de miles de personas. Yo me lo imaginaba, como decía el pastor que se hacía la película. Yo también me imaginaba ahí. Yo ya me ponía en esa multitud. Todos con su problema. Había gente con mucha necesidad, tanto físico, espiritual. Todos iban con su problema a ver si encontraban esa solución. Pero hubo alguien de toda esa multitud que fue más allá de solo ver a Jesús o de querer conocerlo. Y una de las preguntas que me hacía, ¿no? Decía, ¿qué hizo esa mujer que fue diferente al resto? Y el versículo 24 lo dice. Hasta el versículo 27, la primera parte dice, fue pues con él y la seguía una gran multitud y la apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de esa multitud. Y una de las cosas que me respondía era, fue a su encuentro. No se quedó esperando que Jesús vaya a él, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos quedamos esperando que venga Jesús, que Él haga su obra, cuando en realidad tenemos que nosotros buscarlo a Él. Cargando su problema para entregárselo a Jesús, tuvo obstáculos, multitud de gente. Tenía que pasar por esa gran multitud. Había gente que la había reconocido y le habrán dicho un montón de cosas. Era una persona que estaba enferma hace 12 años. Personas que para muchos era una mujer impura. Habrá recibido insultos, agresiones, humillación. Habrá pasado por muchos estados. Habrá enojado a más de uno. Habrá tenido odio la gente al verla diciendo, ¿qué hace esta persona acá? Por eso en ese momento yo decía, ¿en qué momento, en algún momento de nuestra vida habremos pasado por alguna circunstancia? Donde dice, ¿por qué va a la iglesia este muchacho? Si no cambia más. ¿Por qué está acá esta persona? Si afuera es peor. Pero había una necesidad, algo que lo impulsaba. Dice, pero nada de eso la detuvo. Atravesó esos obstáculos que la separaban de Jesús. Tomó valor. Dejó sus miedos, su vergüenza del que dirán, y avanzó a su encuentro. Y esto siempre me lleva a las cosas que van a pasar, ¿no? En esta campaña donde Jesús busca que vos vayas a su encuentro, que no te quedes esperando, que no te quedes sentado, porque Él busca de vos, que vos entregues tu necesidad, que cuál sea tu problema, ponelo en tu cabeza y vení con esa esperanza de que Dios pueda hacer esa obra en la vida de cada uno de nosotros. Y otra de las preguntas que me iba haciendo, ¿no? Mientras lo trataba de razonar, ¿no? La palabra. ¿Qué otra cosa tuvo esa mujer para ser diferente al resto? Continuamos leyendo del 27 en adelante. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás ante la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y había unas cositas que ponía, ¿no? Determinación. No se quedó esperando, pues su necesidad era ser curada. Era urgente, era 12 años de pasar tormento, de pasar
angustias de ir a un lugar y no encontrar solución, un anhelo en su corazón. Ella ya se veía sana con solo tocar su manto, que su vida iba a ser otra, una vez que ella tocara aunque sea un fleco de su manto, dicen otras versiones. Su fe, una fe verdadera en Cristo, de que Él podía hacer ese milagro. Eso era lo único que la separaba de lo que ocurra ese milagro, ¿no? Esa fe verdadera donde vos decís, sé que es el único que me puede curar, es el único que tiene el poder, la autoridad. Y me hacía otra pregunta más, que me venía después a esa pregunta. ¿Qué hizo que Jesús le cumpla ese milagro en su vida? Y en el versículo del 29 al 31 lo dice. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Él sabía que iba a pasar, que iba a pasar. Todo estaba bajo su control y su autoridad. Él quiere ese milagro. Él quiere darte ese milagro que estás buscando. ¿Qué vio Jesús en esa mujer? Me preguntaba, ¿no? Que fue diferente al resto de la multitud. Vio en ella humildad, una devoción, humillación ante Dios. Se postró ante Dios. Lo reconoció como el único Salvador. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué busca Jesús en todo momento? Y el versículo 34 lo aclara bien. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Buscaba que nuestra fe sea única y verdadera. Si Él está dispuesto a realizar el milagro por el cual estás buscando o necesitando de Él. No hay imposible para Dios. Solo pide que lo busques de corazón, que lo busques con un corazón verdadero, humilde, que lo busques de verdad. Dice que tu fe sea puesto solo en Cristo y Él hará el resto. Y mientras me pensaba, digo, no nos quedemos en esa multitud mirando a Jesús pasar. Él está buscándonos en todo momento. Avancemos hacia Él. Hagamos como hizo esa mujer y vayamos a su encuentro. No nos quedemos pensando si lo puede hacer o no lo puede hacer. Cuando vos creas en tu corazón que así va a ser, es más donde Dios puede actuar. Dios quiere hacer un montón de cosas en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo dejemos y busquemos de corazón a Él. Cuando nos humillemos, nos postremos ante Él. Él busca bendecir a su pueblo.
El tiempo se acerca. Dice que la venida de Jesús está cerca. No nos quedemos esperando. Vayamos a Él mientras Él pueda ser hallado, dice su palabra. Sé que cosas buenas, cosas nuevas vendrán. Que si tenemos alguna duda en nuestro corazón, va a haber ese momento exacto donde dejemos atrás todas esas cosas que no nos dejan acercarnos a Él. Por eso, esta palabra que hoy le quería compartir, ¿no? Hablaba de ese mover que tuvo esa mujer, que a pesar de los obstáculos, a pesar de sus miedos, a pesar de todas las cosas que podían haber pasado, ella tenía su mirada fija en Jesús. No le importó pasar vergüenza, no le importó porque ella en su corazón quería ser sana, quería ser salvada. Dice que Jesús, antes de partir, cuando hablaba con sus discípulos, decía que necesitaba partir Él para que pueda venir el Consolador, su Espíritu Santo, para que su obra siga en pie, para que siga adelante, no muera. Que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, así como fue hace 2000 años atrás con sus discípulos. Hoy tenemos esa responsabilidad también nosotros, de llevar su palabra, de poder contar las cosas que hizo en la vida de cada uno de nosotros. Para aquellos que aún no creen o les cuesta creer, que nosotros seamos ejemplos de su palabra, ¿no? De su forma de vivir, que podamos ser imitadores de Él. Por eso cuando buscaba algo para compartirles, siempre me llevaba a eso, a la campaña donde va a haber muchas cosas que aún para nosotros va a parecer imposible, donde vamos a ver milagros, donde vamos a ver gente que le costaba creer, que le costaba buscar, donde los corazones de aquellos que tienen su duda, Jesús va a poder hacer ese milagro en la vida de cada uno de nosotros. Y esa palabra era la que me venía, ¿no? En su momento para querer compartirla con ustedes. Donde traté de buscarle una explicación para que podamos, para mí poder entenderla, ¿no? Y poder transmitirla. De poder ver el amor de Dios, de Jesús. De poder ver su poder. De que podamos ir confiados a sus pies. De que podamos honrar su nombre. De que su obra no quede acá, sino que salga a todo el mundo. Que podamos también llevar su palabra. Yo sé que vendrán tiempos difíciles, donde vamos a tener muchas luchas internas, donde vamos a tener por momentos esas batallas que van a ser interminables, pero sabemos que confiamos en Dios, que Él está a nuestro lado, que Él es el que pelea esas batallas. Cuando nosotros dejemos que Él entre en nuestra vida, no hay otra forma. Lo hemos intentado por nuestras cuentas y hemos fracasado. Bueno, por lo menos de mi parte he querido hacer un montón de cosas por mí mismo y me di cuenta que estando lejos de Jesús era imposible seguir adelante. Por eso yo me aferro a su palabra. Trato de buscarlo. Trato de poder, en el cada día de nuestra vida, saber que Él es el que me respalda en mi andar. Que tengo un montón de cosas que cambiar.
no lo dudo. Pero sé que un cambio que se vea en mi vida es porque Jesús está actuando. Él busca renovarnos. Y solo con Él vamos a poder salir adelante. Si nos ponemos de pie, vamos a orar. Para dar gracias a ese Dios verdadero, para el único que puede hacer esos milagros que para nosotros es inimaginable. Cuando pongamos toda nuestra fe en Jesucristo, Él va a hacer su obra en nosotros. Señor, te doy gracias, Padre, por darnos esa fortaleza, Señor, que necesitamos en nuestra vida, Señor. Tú que nos buscas, Señor, en todo momento para poder restaurar nuestra vida, para hacer esos milagros, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Eres el único Dios verdadero, Padre, el que tiene el poder y la autoridad en este mundo. Que enviaste a tu Hijo, Señor, para mostrarnos, Señor, que nada era imposible, para que podamos aprender a cómo honrar y alabarte, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, para tener una vida digna. Somos agradecidos, Padre, por cada día que tú nos das, donde podemos alabarte y honrarte, Señor, donde podemos decir que eres tú, Señor, el que tiene el control de nuestra vida. Que ante nuestra necesidad, Señor, tú nos abrazaste y nos diste de tu amor. Aun cuando estábamos perdidos, Señor, tú nos buscaste y nos encontraste. Aun cuando te rechazamos, Señor, tú estabas ahí para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad, para poder decirnos, te he encontrado. A pesar de que estamos lejos de ti, Señor, tú esperaste. Nos esperaste con los brazos abiertos y nos recibiste. Porque tienes amor para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, porque sé que cosas grandes harás en nuestras vidas. Porque sé que hay promesas, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos cumplir ese propósito que pusiste en nuestras vidas. Para que tu palabra sea más viva que nunca. Para que veas su obra en todo tu esplendor. Por eso te damos gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.